pero me gustaría poner énfasis en esta exposición que hoy inauguramos, porque tiene mucho que ver con nosotros, con nuestra manera de ser, con nuestro carácter y con nuestros valores. Somos castreños porque heredamos el legado, el trabajo y la vida de los que nos predecieron, de nuestros antepasados, que en su día decidieron establecerse aquí. Ellos echaron raíces, porque Castrojeriz les ofrecía la oportunidad de prosperar y empezar una vida digna, donde crear una familia y asegurar el porvenir de la misma. Para que todo esto fuera posible, nos otorgaron el Fuero de Castrojeriz en el año 974 por el conde de Castilla García Fernández. Un documento que en tiempos de reconquista y cuando este territorio era frontera, otorgaba derechos y alentaba a las personas de bien a asentarse y repoblar el territorio ganado a los musulmanes. Para Castrojeriz, el fuero es un legado histórico y cultural que ha marcado la historia de la villa y el carácter de sus pobladores desde sus inicios. Un marco jurídico que propició un rápido desarrollo cultural, económico y cultural, potenciado además por el Camino Santiago, que hace de Castrojeriz un punto de referencia del mismo. Hoy queremos presentar una exposición que nos muestra el proceso de recuperación y restauración de nuestro fuero, uno de los primeros, si no el primero, en ser otorgado en Castilla, como símbolo y memoria heroica de Castrojeriz, algo de lo que los castreños debemos sentirnos orgullosos. Pero sobre todo, queremos que nuestro fuero sea un símbolo para el futuro que está por venir, un símbolo que nos sirva de referencia y nos guíe para seguir caminando con nuestros valores ancestrales hacia los retos y desafíos de los próximos años. Castrojeriz debe seguir su senda en la historia y nosotros, los castreños, debemos ser sus principales protagonistas, porque no somos observadores pasivos de la historia. Nosotros podemos elegir ser creadores de una historia mejor, la nuestra. No quiero ponerme pesada con sus agradecimientos, pero la lista sería interminable. Pero sí quiero resaltar al equipo que ha hecho esto hoy posible y que todos conocemos. A todos mis compañeros de corporación, sin excepción, por la gran acogida con las que reciben este tipo de iniciativas en nuestro ayuntamiento. Y sobre todo a todos los que estáis aquí para la gran respuesta popular y las ganas de colaboración vecinal, y que nos estamos encontrando este año en todas las actividades programadas. Tampoco quiero olvidar a todos los trabajadores del ayuntamiento que hacen posible esto también. Dicho esto, sin más, quiero dar paso a las personas que han dedicado con su tiempo y con mucho mimo la labor de estudiar y entender nuestro fuero con el único y noble objetivo de divulgárnoslo a todos los que estamos hoy aquí. Gracias, Cristóbal, y gracias, Javier. Muchas gracias, Beatriz, muchas gracias a todos por estar aquí, por compartir con nosotros la inauguración de esta exposición del fuero. Algunos ya me conocen, otros, los que no me conozcan, mi nombre es Cristóbal. Esta es la segunda temporada que estoy al frente de la oficina de turismo de aquí de Castrojeriz, lo que me ha permitido conocer el gran patrimonio que hay aquí en esta villa. No solo ese gran patrimonio histórico artístico, sino también algunas de sus gentes, de los cuales pues algunos hasta me he hecho amigo, como tenemos aquí ¿qué pasa? Se está comprando aquí. Javi, que está atento al asunto, muchas gracias. Y bueno, aquí tenemos al otro Javi, que bueno, como os decía, pues nos hemos hecho amigos, nos hemos visto ya en algunas aventuras, embarcados. Nos hemos subido, por ejemplo, a un campanario a hacer fotografías. Creo que alguien hace fotos por aquí, ¿no? Nos hemos subido a hacer fotografías de lo nunca visto. Nos hemos bajado llenos de telarañas. Nos hemos ido incluso al archivo diocesano a bucear entre papeles antiquísimos y allí descubrir secretos de la historia de Castrojeriz que desconocíamos. E incluso ir a un programa de radio en Burgos, pues a contar nuestras aventuras y nuestras pequeñas investigaciones. Y bueno, pues en esta ocasión
nos vemos embarcados en otra aventura que se trata del Foro de Castellfollit, como ya sabéis. Vamos a hablar esta tarde del Foro de Castellfollit. ¿No es así, Javier? Cuéntanos un poco. Pues así es, Cristóbal. Buenas tardes a todos y sobre todo muchas gracias por estar aquí. Efectivamente, lo que vamos a hacer hoy aquí es tratar de poner en valor el Foro de Castellfollit. Para eso lo hemos sacado a la calle, para que podamos acercarnos a él, entenderlo y apreciarlo como elemento patrimonial de primerísimo nivel que realmente es, ¿no? Y yo creo que para eso deberíamos empezar pues, por el principio, por más sencillo, ¿no? Por explicar qué es un fuero, que igual hay mucha gente que aquí todavía no tiene muy claro esto de los fueros de qué va. Así que, Cristóbal, tú que ya eres un castreño más, uno de los nuestros, que te has metido aquí en harina, que te has dejado enrevelar por estos mangantes de Castellfollit, venga, explícanos qué es un fuero, Cristóbal. Bueno, pues un fuero pues es un conjunto de privilegios, de derechos, de libertades que se conceden por parte de un conde o de un rey en la Edad Media en un lugar determinado, en este caso en una comarca, en una villa, la villa de Castellfollit. Dicho así, pues suena como, bueno, qué simple, ¿no? Bueno, pues esto es simplemente una ley, un ordenamiento jurídico y ya está, como cualquier otro. Pero el documento, el Foro de Castellfollit, tiene mucha más complejidad. ¿Sí o no, Javi? ¿Qué te parece? Cuéntanos un poco de eso. Pues así es, Cristóbal. El Foro de Castellfollit tiene una importancia capital, tanto la historia de Castellfollit, en nuestra pequeña historia, como la gran historia de Castilla, ¿no? Y nosotros entendemos que esta importancia pues, obedece a 4 factores o 4 puntos principales, ¿no? El primero de ellos sería el contexto histórico en el que se concede el fuero original, el del año 974. Ahí estamos hablando de ese condado de Castilla del siglo X, de la fase inicial de la reconquista de la frontera del Duero, de García Fernández. Bueno, de todo esto hablaremos luego un poco largo y tendido, que me gusta mucho. En segundo lugar, es importante el propio contenido del fuero, ya que el contenido del fuero supone, digamos, que un salto revolucionario, por así decirlo, en términos de privilegios, derechos y libertades que se conceden sobre todo a los estamentos sociales más bajos, a esa gente que no pertenecía a la nobleza, ¿no? Ese de caballeros villanos en panzones que nos hemos hecho en estas camisetas, ¿no? También a los peones, a los clérigos y a los judíos. Esto es muy importante y muy trascendental. En tercer lugar, porque esto al final de lo que va es de repoblar, de afianzar población en esta tierra. Hace 1000 años, más de 1000 años, en un momento en que esto era un sitio complicado y difícil, y bueno, conectarlo con el presente, ¿no? Porque ese problema lo seguimos teniendo hoy en día, esa España vaciada, ¿no? Este fuero es una especie de nexo con el pasado, a través de un mismo problema que entonces supieron solucionar y hoy pues, estamos un poco ahí como estamos, ¿no? Y en cuarto lugar, y aquí quiero citar a Gonzalo Martínez Díez, que es el autor de uno de los estudios más exhaustivos que es sobre el fuero de Castellfollit, porque estaríamos hablando del fuero más antiguo de Castilla, del que se tiene noticia y cuya autenticidad está fuera de toda duda. Anterior al de Castellfollit solo se le concede validez a la Carta Puebla de Brañosera, que según el propio Gonzalo Martínez, pues no tendría la categoría de fuero. Y aquí lo tengo que decir, aunque me he puesto y dormir en el sofá, porque creo que hay por aquí alguien de Melgar, no está mi suegra, hoy me la cargo, pero bueno, hay por ahí una serie de fueros que son falsos, como el de Melgar, como el de Salas, que son fueros que se llaman apócrifos, con fechas pretendidamente anteriores, pero que son posteriores. Entonces, de alguna manera, Castellfollit y Brañosera pues serían la punta de lanza o pioneros en algo muy relevante y muy importante, ¿no? Y bueno, yo creo que ya vamos, si quieres, Cristóbal, a meternos un poco en harina, vamos con un poco una contextualización histórica de cómo era esa Castilla del siglo X, ¿no? La que pues, se concede el primer fuero. Bueno, para comprender la Castilla del siglo X, realmente lo que había por esa zona en el siglo X, pues hay que meterse un poco en la máquina del tiempo, hay que regresar hasta el siglo VIII, en concreto a su principio, al año 711. Resulta que lo que estaba establecido aquí en la península ibérica era el reino visigodo. Ese reino visigodo es heredero de la antigua Hispania romana, ya que llegan aquí pues, como tropas federadas y llevan unos siglos aquí instalados, ¿no? Resulta que hay un momento en el que hay una lucha, es una monarquía, además elegida, no es por hereditaria, y entonces hay un momento en el que dos bandos se enfrentan
a la cabeza de estos dos bandos, pues hay dos pretendientes al trono visigodo y claro, pues hay un estallido, un conflicto armado. En ese caso, uno de los dos bandos pues solicita ayuda a las tropas, solicita ayuda a los musulmanes que están en el norte de África. Necesitan ayuda militar, uno de esos dos bandos. Es así como el general berber Tariq cruza en aquel año 711 el estrecho de Gibraltar, recordemos que son solo 15 kilómetros, lo cruzan, llegan a la península ibérica, el fregado, por así decirlo, la batalla está en Guadalete, pero eso se olvidan de Guadalete y continúan y realmente acaban tomando toda la península ibérica. No solo la península ibérica, sino que incluso llegan hasta la mitad de Francia. No olvidemos que en el año 732 son frenados por las tropas de Carlos Martel en la batalla de Tours y Poitiers. Pero ¿qué es lo que está sucediendo con las personas que viven en esos territorios? Todos esos desplazados, pues efectivamente, unos admiten el nuevo orden. Ese nuevo orden, los visigodos estaban regidos, el orden legislativo visigodo estaba basado en el derecho romano y en la lex visigotorum, de la ley de los visigodos. Entonces, ¿qué ocurre? Todo ese sistema colapsa y unas gentes aceptan esa dominación por parte de los árabes y otros lo que van a hacer es que huyen hacia el norte. Son columnas de refugiados que van hacia las cordilleras Pirenaica, la cordillera Cantábrica, y es ahí donde se van a establecer esos grupos cristianos que serán el germen de los nuevos reinos que van a agarrar las riendas de ese proceso, de esa empresa que será la reconquista que terminará con la toma de Granada en 1492. Pero estamos mucho antes, en ese momento. La situación es que en ese siglo X hay una frontera física que son dos ríos, que es el río Ebro, que es uno que nace por la zona central y en la zona norte, pero en la zona central, y otro es el río Duero, que nace por aquí también, en la provincia de Burgos, Picos de Urbión. ¿Y qué ocurre? Pues que todo eso va de este a oeste, delimitando ese territorio. Sin embargo, esos dos ríos no nacen en el mismo sitio. Uno nace en la zona de Cantabria y el otro nace en los Picos de Urbión, entonces hay una puerta de entrada hacia el norte. ¿Cuál es la situación en ese momento? Pues que el Valle del Ebro es muy fértil, está dominado por los musulmanes. La zona del Duero se convierte en una franja que por esa puerta que hemos dicho pues entran muchas racias que van atacando, y eso se convierte en un desierto táctico que va a ser la junta de dilatación entre el mundo árabe y el mundo cristiano. En esa junta de dilatación es donde, familia, estamos nosotros. Estamos los de Burgos, estamos los de Castrojeriz, y bueno, pues ¿saben qué es lo que está pasando ahí? El reportero de guerra nos va a contar qué pasa ahí en ese momento. Bueno, efectivamente, la información es escasa y hay muchas teorías al respecto. Parece que es tesis ampliamente aceptada el hecho de que durante estos siglos 8 y 9 esta meseta norte, la Vega del Duero, se convirtió en una especie de desierto estratégico, ¿no? Es lo que se vino a llamar el desierto, la marca o la frontera del Duero, una especie de tierra de nadie que separaba dos mundos, ¿no? Hemos hablado de Brañosera. Con Brañosera tenemos muchas cosas en común. Brañosera tiene su carta Puebla, nosotros tenemos nuestro fuero. De la zona de Brañosera y de la zona de Amaya se supone que vino la gente que repobló esta zona, ¿no? Y Brañosera y Castrojeriz tienen su historia ligada a dos personajes que responden al mismo nombre, el nombre de Nuño Núñez. El primero de ellos, el de Brañosera, Nuño Núñez, el de Brañosera, fue quien otorgaría la famosa Casa Puebla de 1824, del que hoy se considera como el primer ayuntamiento de España, ¿no? Este Nuño Núñez parece que fue antepasado del propio Fernando González y era bisabuelo del Nuño Núñez de Castrojeriz, el conde Nuño Núñez que repobló o refundó Castrojeriz allá por los años 882 y 883. De hecho, las crónicas de la época, la crónica alberense, sitúan a Nuño Núñez en el año 882 tratando de repoblar y de fortificar Castrojeriz. ¿Qué pasa? Pues ahí le pilla una racia que venía de ser rechazada en el desfiladero de Pancorbo, la plaza todavía no estaba totalmente defendida y tiene que evacuarla y retirarse, ¿no? Volvería al año siguiente, en el año 883, y esta vez pues ya sí, consigue fortificar Castrojeriz y ya hay una nueva racia, pero no hace daño y Castrojeriz queda ya como una población estable. Entonces podríamos situar ahí en ese año, en el 883, lo que sería la refundación o la repoblación de Castrojeriz.
En este punto recordemos que Burgos se fundaría aún el año siguiente, en el año 884, es decir, Castrojeriz es incluso anterior en su fundación, en su refundación al propio Burgos, ¿no? Y a partir de ahí Burgos pues Castrojeriz queda como una población estable desde la que aquí ya se lanzan expediciones de repoblación hacia el sur. En el año 912 desde aquí parte la expedición que repoblaría Roa. Y bueno, estamos ahí ya en el año 212, entrando ahí en ese siglo X de las postrimerías de lo que sería la entrega del fuero, y aquí Cristóbal iba a seguir hablándonos un poco de qué es lo que pasaba por aquí en Castilla. Bueno, la situación general en Castilla, sucede que, bueno, parece que tenemos Roa, parece que la situación está bastante controlada, que está un poquito estable, pero nada más lejos de la realidad. Aquí se reparte y se reparte mucho, ¿no? Entonces, realmente cómo estaba encima de esa franja, que es donde nos habíamos quedado, encima de esos dos ríos, el Duero y el Ebro, ¿cómo estaba la situación? Pues mira, en el norte, el noroeste, realmente ya se había formado un reino, que es el Reino de León. En ese Reino de León, a su izquierda, hacia el este, pues hay una serie de microcondados, hay muchos condaditos entre los que se encuentra Castilla. Castilla no era nada, prácticamente nada en ese momento. Y bueno, pues un poquito más hacia allá, en los Pirineos se encontraba el reino de Pamplona, ni siquiera estamos hablando del reino de Navarra. Se encuentra también en los Pirineos, en la cordillera pirenaica, pues ese germen que habíamos dicho antes va creciendo y eso se ha convertido en una serie de condados que luego será un reino, pero en este momento todavía es un condado. Hablamos del condado de Aragón, Ribagorza, Sobrarbe. Son una serie de condados que están ahí de momento, se está gestando unos nuevos reinos, pero de momento están chiquititos, ¿no? Y en la zona sur, como habíamos comentado, en el Ebro, que es muy fértil, están los musulmanes establecidos y lo que es la zona sur del Duero, pues también ahí se encuentran los musulmanes establecidos. ¿Qué ocurre? Que en la zona musulmana surge una figura muy importante en la historia que es Abderramán III. Abderramán III es el que va a conseguir pacificar una serie de trifulcas y de problemas que había en el mundo en el mundo musulmán, y él se nombra califa de Córdoba. El califato de Córdoba está naciendo y él aúna el poder de todo ese califato, ¿verdad? Entonces, como respuesta, en el mundo cristiano, no podemos hablar de Castilla todavía no, en el mundo cristiano pues está el rey Ramiro II de León, que pues otorga el poder de una serie de esos microcondados que habíamos hablado, se lo otorga a una persona que es Fernán González. Si nos suena Fernán González, ¿no? Todos le conocemos, que el artífice de la independencia, realmente no independiza, pero sí es el que articula el nacimiento de Castilla, ya que el rey Ramiro II le va a otorgar el poder de todos esos microcondados. Condado de Amaya, creo que os suena de algo, ¿verdad? Condado de Amaya, Condado de Burgos, Condado de Castilla, por supuesto, Condado de Cerezo, Condado de Lantarón, Condado de Lara, que es donde él nace. Fernán González nace en el 905 en Lara. Hoy en día, infelizmente, pues queda solamente un lienzo del lugar donde él nace, de la fortaleza donde él nace. De Álava también. Entonces todos esos microcondados van a ser dirigidos por la persona de Fernán González. Fernán González va a tener un poder bajo su mando que va a ir desde el Cantábrico, unos 25.000 kilómetros cuadrados, desde el Cantábrico hasta el Duero, y desde el río Pisuerga hasta la Sierra de la Demanda, casi nada. Entonces, claro, pues ahí tenemos que el conde Fernán González pues tiene una serie de pactos con los musulmanes, con Abderramán III, pero él fallece en el año 970. Pero ahí no queda la cosa, será su hijo García Fernández el que vaya a continuar la historia, igual que Javi va a continuar la historia, que le encanta mucho ese personaje. Sí, tanto García Fernández como Muñoz Núñez son dos personajes claves tanto en la historia de Castrojeriz como en la historia de Castilla. De hecho, aquí hago un pequeño paréntesis, Beatriz. Yo creo que nuestro callejero debería hacer honor a nuestra historia, a nuestra gran historia, a nuestro gran patrimonio. Tenemos en la calle Camarasa, la calle Traseras de Camarasa, la avenida Camarasa, la calle Carreterilla. Yo creo que una calle Muñoz Núñez y una calle García Fernández es lo menos que le debemos a estos personajes claves de nuestra historia, ¿no? Bueno, dicho esto, este breve... Gracias.
dicho esto, volvemos un poco a la historia. Efectivamente, Garci Fernández muere en el año 970 y Fernández González muere en el año 970 y ahí su hijo Garci hereda un condado de Castilla que teóricamente sigue dependiendo del Reino de León, pues ya opera con cierta libertad de movimientos, ¿no? Del otro lado tenemos el califato Omeya, en sus días de máxima gloria y esplendor, ejerciendo una especie de dominio pacífico en el que nadie atrevía a meterse con ellos, no había gonas, por decirlo de alguna manera. Lo único que hacían los reyes cristianos básicamente era enviar regularmente embajadas diplomáticas a Córdoba para ganarse la gracia del califa Alacán II, que era el hijo de Ramón III, a la mítica Medina Zara, no sé si os suena, ¿no? Sí. Entonces, bueno, durante los primeros años del mandato de Garci Fernández, esta situación, este status quo se mantiene. Pero sería en el año 974, y ya llegamos a la fecha clave, porque es la fecha en la que se concede el Fuero Castrojeriz, cuando todo esto cambia. El Fuero Castrojeriz se otorga, esto sí que lo sabemos con certeza, el 8 de marzo del año 974. Y sería en septiembre cuando llega Garci Fernández decide romper esa tregua y atacar las fortalezas musulmanas de esa puerta de entrada que nos ha comentado Cristóbal, que estaba en esa zona de Soria, de la demanda de Burgos, entre los ríos Ebro y Duero, ¿no? Entonces, bueno, ahí se desatan las hostilidades. ¿Qué pasa? A los 2 años, en el año 976, el califa muere, dejando un vacío de poder, y ahí se desata una serie de luchas internas en el califato que acabaría por llevar al poder al que sería el más grande de los militares cordobeses, el mítico Almanzor, que así lo conocemos todos, ¿no? Y bueno, ahí es donde se desata la tempestad, ¿no? La maquinaria bélica de Almanzor fue terrible, más de 50 incursiones en menos de 20 o 30 años en todo el norte peninsular, abarcando desde Barcelona hasta Coimbra, saqueos de ciudades, prisioneros, pues atacó Pamplona, Burgos, León, y atención, Lunia, Roa, Sepúlveda, Simancas, Zamora, toda esa línea de defensa del Duero se queda totalmente desbaratada y la frontera vuelve a subir hacia nuestra tierra, hacia Castrojeriz. Entonces, además atacó y arrasó Santiago de Compostela, que aquello fue una bomba en los tiempos para la cristiandad. Que fuera arrasada la ciudad, parece ser que respetó los restos del santo, pero se llevó a hombros de esclavos cristianos las campanas y las puertas de la catedral a Córdoba, ¿no? Entonces, ese era un poco el ambiente. El bicho era un bicho de cuidado. O sea, tenía un hijo que acabó hasta el turbante de él y se huyó y se refugió en la corte de Garci Fernández. Y bueno, Almanzor me dijo, venga, vete para casa, que no pasa nada y que no te voy a hacer nada, de verdad, vente para acá. Bueno, se le devolvió con esa garantía y según llegó, pues Almanzor mandó decapitar a su propio hijo. Esto es un poco para ilustrar el ambiente de la época, ¿no? ¿Qué es lo que se vivía? Entonces, bueno, parece que Garci fue el rival que con más tesón y con más actividad le plantó cara a Almanzor, ¿no? Aparte de participar en la defensa de Castilla, pues tuvo acciones en Pamplona, en León. Aguantó al envite pues cuando los catalanes lloraban una Barcelona arrasada, cuando los navarros habían claudicado, en la corte de León huía a Galicia, Santiago estaba arrasada, incluso los propios castellanos empezaron a desfallecer. Parece que su propio hijo Sancho le llegó a traicionar y Garci ya acabaría sus días pues solo, rodeado de unos pocos fieles, herido en una escaramuza en esa zona estratégica, es que es muy importante esa zona de Soria, herido en una pequeña escaramuza, pues con una lanzada en la cabeza, le dejó herido de muerte o muerto. Sus restos fueron llevados a Córdoba ante la presencia de su némesis, de Almanzor, quien por respeto pues entregó sus restos a los cristianos cordobeses que luego los enviaron al monasterio de San Pedro Carreña. Entonces, bueno, esto es un poco para ilustrar el ambientazo que se vivía en aquella época, ¿no? El porqué de la necesidad de dar fueros para motivar al personal para que se estableciera aquí, con la que estaba cayendo o con la que podía caer, ¿no? Este es un poco el objetivo de todo este relato que hemos hecho y también el objetivo de dotarse de una potente caballería de guerra, porque estas acciones no eran tanto una guerra de grandes batallas campales, como sería más tarde las Navas de Tolosa o así, sino más bien pequeñas escaramuzas, racias, acciones rápidas, y era muy importante tener una buena caballería. En este sentido, Garci parece que lo consiguió, que dobló el número de efectivos de la caballería castellana durante su mandato, ¿no? Y esto ya entroncaría de lleno, ya empezamos a entrar un poco en el tema del fuero, pues con la singularidad y la relevancia del fuero de Castrojeriz.
porque estos fueros, aun teniendo como fin último la extensión territorial y militar del Condado de Castilla, pues convierten a la propia Castilla en un caso muy único en el que choca con la concepción tradicional de la sociedad, en la que ascender socialmente, que tú hubieras nacido no noble y que por tener un caballo y estar dispuesto a ir a la guerra pudieras acabar siendo noble, pues visto con las gafas de la época es algo muy revolucionario y muy importante. Y de esto es de lo que habla el fuero, entre otras cosas. Y ahora ya sí nos vamos a meter un poco, pues con ese primer fuero de García Fernández, vamos a ver un poco qué artículos, qué derechos, qué privilegios otorgaba, ¿verdad, Cristóbal? Esto no lo cuentas tú. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo vamos? Bien, perfecto. Bien, ¿no? ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Se oye sí o no? Perfecto, perfecto, gracias. Se oye mejor por aquí, pero como queráis. Afortunadamente es un país libre, gracias a García Fernández y gente como esa, ¿no? El caso es que bueno, estábamos hablando, nos habíamos quedado en la frontera del Duero, en la franja del Duero, esa junta de dilatación, en la que, bueno, pues hay una serie de racias, una blitzkrieg, una guerra relámpago de caballos musulmanes que entran, asaltan, queman, roban columnas de prisioneros que van a ser tratados como esclavos en Al-Ándalus, carros con grano, todo depredado, ¿verdad? Entonces, para hacer frente a eso, se necesita una caballería potente. Para eso, en un sitio tan peligroso como Castrojeriz, que es un sitio maravilloso, sí o sí, ¿verdad que sí? Bueno, pues en ese lugar era un sitio muy peligroso. Entonces, te puedes imaginar Kabul o un sitio de esos hace unos meses. Era prácticamente lo mismo, combates. Entonces, el asunto está en que se necesita una legislación para eso y se necesita motivar a las personas para que se queden en ese lugar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues con unos fueros. Ese foro del 8 de marzo del año 1974 va a hacer una cosa muy revolucionaria que va a ser va a cambiar los estatus sociales. Antiguamente, en aquellos momentos, la sociedad estaba establecida básicamente en nobleza, clero y estado llano. El estado llano estaba comprendido básicamente por los caballeros villanos y por los peones. La diferencia entre un caballero villano y un peón no es más que uno tiene caballo y el otro no tiene caballo, simplemente eso. Entonces, ese primer artículo, que lo tenemos por aquí escrito en las camisetas, ¿no? Lo tengo por aquí detrás, ¿verdad? Creo que lo tengo por aquí escrito, lo pueden ir leyendo. Ese primer artículo es muy revolucionario porque dice, si tú tienes un caballo y te vienes al combate con nosotros, te vamos a subir de caballero villano a infanzón, es decir, baja nobleza, pero nobleza al fin y al cabo. Es un cambio social que era impensable en aquel momento. Castilla se va convirtiendo en una tierra de oportunidades. Además, para las gentes que viven aquí, en este sitio tan peligroso, pues va a haber una serie de privilegios, como estamos diciendo, en su fuero. En esos privilegios se van a dar privilegios fiscales. Pues hay unas gentes que son privilegios para peones, para clérigos, para judíos incluso, lo cual es algo muy avanzado en la época y, como os comentaba, eso se materializa en privilegios fiscales, por ejemplo. El impuesto de portazo, cuando tú pasabas un determinado lugar, una puerta, un barcaje para cruzar un río, un pontazo, ¿verdad? Como aquello en Frías, que tiene una casetita en medio, se pagaba unos impuestos. Los de Castrojeriz no pagan ese impuesto. Hay otro impuesto que es el impuesto de montazo. Cuando tú vas con tu ganado, con tus ovejas, de las cuales había muchas en Castrojeriz, ¿verdad? Pues cuando pasabas por un sitio de realengo, tenías que pagar también un impuesto. Los de Castrojeriz no pagan ese impuesto. Hay otro impuesto que era de mañería. Cuando una persona iba a morir sin descendencia, no tenía descendencia, pues se tenía que pagar ese impuesto de mañería para que la tierra no lo tiene que pagar. Además del impuesto de mañería está de fonsadera. Ese impuesto es cuando se armaban levas para la guerra. Señores, necesitamos el ejército, hay que montar el ejército, dice la alferecía. Pues yo no puedo porque estoy en el campo, si no el trigo se va a estropear, no vamos a tener que comer. Bueno, pues hay que pagar un impuesto para que no vengas a la guerra, lo que antiguamente se llamaban los cuotas en la guerra de África. Bueno, pues
ese impuesto tampoco lo tienen que pagar los de Castrojeriz. Hay una obligación también, esa obligación es la obligación de la Serna. Nos sonará quizá de Burgos, el campo de la Serna o algo así, ¿no? O como apellido también la Serna. Es una obligación que hay que trabajar para el señor, pero en Castrojeriz sí se aplica, pero muy laxa. Hay que trabajar simplemente 3 días en esa Serna, que va a ser para barbechar, para sembrar y para podar. Y hay que entregar un carro de mies. A eso se reduce la Serna. Va a haber incluso privilegios judiciales. Los privilegios judiciales, por ejemplo, es que el testimonio en un juicio de un peón, como hemos dicho, es el estamento más bajo, más sencillo, la declaración de un peón en un juicio va a valer mucho más que la de un caballero villano de fuera de Castrojeriz. Entonces es una cosa muy importante. Luego también va a haber pues otro privilegio que va a decir que es mucho más fácil, más barato, sale más barato matar en Castrojeriz. Atención con esto, si tú matas a alguien hay una serie de penas, pues entre ellas son penas pecuniarias, hay que pagar unos dineros. Pues en Castrojeriz se pagaba 100 sueldos menos, tenías una rebaja en eso. Un sueldo, entendamos que un sueldo es una moneda en la Edad Media, es una moneda de plata que vale muchísimo dinero en aquel momento, dineros que se pagaban, de hecho es un submúltiplo, ¿no?, que viene de la palabra denario, y se pagaba menos en Castrojeriz por ese asunto. Como hemos comentado, el fuero de Castrojeriz tiene una estructura, que es algo que me comentabas al principio. El primitivo tiene 18 artículos, de los cuales 16 son privilegios que se otorgan, como hemos dicho, pues a la población de Castrojeriz. Pero luego hay 2 privilegios que se reservan el conde García Fernández para él y para su mujer Aba. Esos 2 privilegios van a ser el número 17, esos 2 artículos, perdón, van a ser el número 17, que dice que si hay algún litigio entre García Fernández y las gentes de Castrojeriz, pues ojo, aquí va a haber una investigación, una pesquisa, lo denomina. El 18 y último dice que si en esa pesquisa encuentran que alguien ha levantado falso testimonio y se le pilla el fraganti, pues el concejo se tiene que cobrar la 5ª parte de sus dientes, de lo que le quede en aquel momento. Entonces, atención familia, porque esto es muy sedimental, sí o sí. Hay peligro con esto. Suena como anecdótico, como curioso, lo es, pero nos revela la peligrosidad, los tiempos difíciles que había y la importancia del fuero de Castrojeriz, porque el fuero de Castrojeriz tiene mucho más detrás, mucho más complejidad, ¿verdad, Javi? Javi nos va a contar un poco sobre, nos va a avanzar un poco más. Pues efectivamente es un texto muy complejo, muy estudiado y que además luego sirvió como modelo para la edición de posteriores textos forales en otras localidades, ¿no? Es un texto muy avanzado para su época, tanto es así que además pues, viene a romper un poco ese mito del poder absoluto del rey o del señor feudal, ya que se otorgaban una serie de privilegios y de libertades y derechos a los habitantes de la villa, a los concejos y a los clérigos, que estos podían llegar a hacer valer, ya lo veremos cómo, por delante de los más poderosos, ¿no? Estamos hablando siempre del primer fuero, del fuero original, del 1974. Aquí hay que decir que ese documento físico de puño y letra del conde García y de su mujer, la condesa Aba, pues no ha llegado hasta nosotros físicamente, ¿no? Lo que ha llegado son las confirmaciones de los condes y de los reyes posteriores que vinieron detrás y que ellos, pues cuando tomaban su cargo, digamos, pues lo que hacían era confirmar los fueros anteriores. En muchas ocasiones se añadían nuevos artículos y también se añadían unos pequeños relatos que se llaman fazañas, que son relatos que cuentan cómo los habitantes de Castrojeriz hacían valer esos derechos que se habían dado por los fueros, ¿no? Y esto es muy curioso. No tenemos que pensar en esas fazañas como hazañas, como grandes gestas heroicas y militares, sino más bien en todo lo contrario. Para esto lo que tenemos que hacer es otra vez ponernos las gafas de la época y pensar en un ambiente pues, dominado principalmente por la violencia, ¿no? Y para ilustrar esto vamos a hablar de la fazaña número 8, que a Cristóbal y a mí nos resulta muy curiosa. Y bueno, para hablar de la fazaña número 8, que te va a contar él, yo tengo que contar primero el artículo 19,
que es el primer artículo que se añade tras la muerte de García Fernández. Lo añade su hijo Sancho García y es un artículo que habla sobre la prenda. La prenda es una tradición germánica muy sencilla, que, bueno, que viene a decir que cuando tú haces un negocio, un trato con alguien, estás obligado a dejar en prenda o en fianza una cabeza de ganado. Pues no sé, si yo decido pedirte que me hagas una cuadra, un cobertizo, pues hasta que yo te pague, pues tú te quedas con la vaca. Yo me imagino que era una cosa así, más o menos, ¿no? Entonces, este artículo 19 lo que viene a decir es que la gente castrojeriz está exenta de prenda, que no hay que aportar esa vaca y que de hecho que si tú me coges la vaca, yo tengo derecho a ir a coger la vaca y arrasarlo absolutamente todo. Y de esto va un poco la fazaña 8, ¿no? Cuéntala tú, Cristóbal. Bueno, la fazaña 8 es muy curiosa, divertida, pues muy interesante porque se desarrolla en tiempos de Alfonso VI. Alfonso VI, estamos en la época del Cid Campeador, su hermana Urraca, todo el mundo le conoce, la historia, ¿verdad? Entonces resulta que un merino, es un cargo antiguamente de la Edad Media, un merino de la reina Urraca, perdón, de Urraca, la hermana de Alfonso VI, viene aquí a Castrojeriz y agarra en prenda un ganado determinado. Se lo lleva confiado y se va hasta Bizmalo y los de Castrojeriz le siguen. Y dice, pues llévate la vaca lo que quieres, la oveja, la oveja lo que quieres. Y se van a Bizmalo, se va a Bizmalo y se mete en Bizmalo en un palacio que tenía doña Urraca. Se encierra dentro y bueno, pues ¿qué hacen los de Castrojeriz? Pues ahí tenemos ese artículo, ¿verdad? En virtud de ese artículo, los de Castrojeriz lo que hacen es que revientan las puertas, entran en el palacio, se van a la bodega. Bueno, lo primero, recuperan el ganado, revientan todo, te puedes imaginar, los tíos saltando encima de las camas, rompiéndolo todo, es lo que hay. Se meten en la bodega, se beben todo el vino que hay, lo pone ahí en la fazaña 8, se beben todo el vino que hay, y lo que no se pueden beber, imagínate la tajada que tenían, lo que no se puede beber lo tiran por tierra, luego agarran el ganado y con una resaca del 15 se vienen hasta Castrojeriz otra vez, dejan aquí la prenda, ya la reina Urraca te puedes imaginar, monta en cólera. Alfonso, ¿qué pasa? Alfonso, con el rey, ¿no? Y entonces, pues que han entrado en mi casa, que han reventado el palacio, que tengo en Bizmalo, acuérdate, la casita que tengo allí, le han reventado las puertas, han bebido el vino, la han tirado, se han hecho pis no sé dónde, han rayado las paredes, han hecho todo. Pero bueno, pero esto no es intolerable. Claro, el rey dice, mira, hay unos suelos. Muy lejos de reprender a las gentes de Castrojeriz, lo que hizo es confirmar una vez más el fuero. Seguimos ganando, familia. Cuéntanos, sigue tú. Es un plan también, amigo, ¿eh? Bueno, es que esto es muy revelador. Es algo que pone de manifiesto la importancia del fuero. No por la espectacularidad de esa violencia, sino del porqué de esa violencia, por qué se podía ejercer, ¿no? Y para reafirmar un poco más la idea, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a traernos esto al presente, ¿vale? Imagínate que mañana llega aquí a Castrojeriz, yo qué sé, Marichalar, ¿vale? Y Marichalar coge y se va a comer al mesón. Y decide que como es Marichalar, pues que se va sin pagar, a tomar por culo, ¿no? Soy Marichalar, no pago. Entonces el fuero de Castrojeriz habilitaría a Óscar para que los 8 días siguientes reclutara a 4 o 5 de nosotros, nos fuéramos a casa a Marichalar, le echáramos la puerta abajo, le rayáramos el coche, saltáramos encima de los sofás, le abriéramos la nevera, nos comiéramos el jamón, los percebes, lo que tuviera la nevera, le abriéramos el mueble bar, nos bebiéramos el vino, el coñac, lo tiráramos allí, lo que no tal, y nos fuéramos tan tranquilos para casa. Y si Marichalar se va a ver a Felipe VI, a su cuñado, y se llevara bien con él, y le dijera, oye, Felipe, mira lo que han hecho estos, pues Felipe, Hernán, tío, ¿qué pasa? Felipe lo que le diría es, esta gente lo que ha hecho, bien hecho está, porque tienen derecho por sus fueros. Entonces, esto que hoy nos parece brutal, que nos parece muy chocante, lo importante es verlo en términos de hace 1000 años. Es que era totalmente
revolucionario, ¿no? Eso es un poco con esta metáfora lo que queremos poner de manifiesto, ¿no? Para que os quedéis con esa idea. Pero bueno, seguimos un poco hablando en serio. Estos fueros, pues como digo, pues fueron siendo confirmados por condes y por reyes pues, de la talla de Fernando I, de Alfonso VI, de Fernando III el Santo. Y bueno, van completando lo que ya no es el fuero, sino los fueros de Castrojeriz, con otros 14 artículos y no sé si son 16 hazañas más hasta los tiempos de Fernando III, si no me equivoco. Entonces, lo importante de esto es que si bien el documento original lo lleva hasta nosotros, cuando estos reyes iban confirmando y añadiendo artículos o hazañas, lo que se hacía era reproducir literalmente todo el articulado anterior. Por eso estamos seguros de cuáles eran los artículos originales y por eso estamos seguros de su autenticidad, ¿vale? Esto es importante. Y ahora pasamos un poco a otro tema y vamos a pensar en cómo esto se materializaba, se llevaba negro sobre blanco, ¿no? Porque antes no había web, no había internet. ¿Cómo se transmitía esto a la gente? Pues bien, ya aquí entramos un poco en lo que tenemos aquí en esta exposición, porque lo que tenemos aquí son unos documentos que se llaman privilegios rodados, que era la manera en la que esto se ponía de manifiesto y con lo que se daba conocimiento a la gente. Y los privilegios rodados, pues una cosa que Cristóbal se ha estudiado mucho, que se lo sabe muy bien y nos va a contar, que es muy interesante. Gracias. Bueno, os presento un poquito la exposición que tenemos aquí. Tenemos una serie de paneles, están por aquí, otros están repartidos hacia allá. Por aquí tenemos también, hacia allá, hay una banderola preciosa que han colocado a modo de estandarte, ¿verdad? Y en esta, pues vemos, por ejemplo, ahí hay una contextualización histórica, un poco lo que hemos estado contando, más resumidito. Hay también una transcripción, porque hay que pensar que el fuero primitivo del 8 de marzo del 974 estaba escrito en latín, pero luego ha habido una romanización, está escrito en romance para que lo podamos entender y está colocado ahí para que podamos leer y entender esos 18 artículos, que es del primero. Luego hay otra serie de documentos por aquí hay una explicación también, incluso con unas anécdotas que hemos podido detectar muy interesantes. Aquí hay otro que tiene un plomo, aquí abajo lo vais a ver cuando vengáis tranquilamente y luego, ¿vale? Con el vinillo, lo que queráis. Aquí hay uno que tiene un plomo y que no tiene nada más, está escrito, esto es una confirmación de privilegios por parte de Fernando III el Santo, que reconquista Córdoba, Sevilla, Jaén, etcétera, con el plomo. ¿Qué ocurre? Pues más tarde su hijo, Alfonso X el Sabio, es el que utiliza mucho los privilegios rodados. ¿Qué es un privilegio rodado? Un privilegio rodado, como su nombre indica, es un privilegio, unos derechos, unas libertades que están dando que rodado, pues porque tiene una rueda, tan sencillo como en su familia. Fijaos aquí los que estáis viendo, aquí tiene una rueda, ¿verdad? La mayor parte de todos, casi todos menos este, tienen una rueda en el centro y eso es una característica principal. Sí, bueno, claro, tengo ya aquí una, me está diciendo Javier, tengo aquí una rueda, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo más característico de ellos. Esa rueda en un principio va a ser la validación de ese documento paz, el sello, ¿verdad? Pero con el tiempo esa validación irá pasando a ese sello del pueblo, de los cuales solo nos queda uno, que es el que está conservado en el archivo del ayuntamiento, que es este de aquí. Eso estaba perfectamente regulado en las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, en concreto la partida número 3, nos detalla minuciosamente, y cualquiera lo puede leer, cómo tiene que ser un privilegio rodado. Lo primero, tenía que ser de pergamino. ¿Por qué? Pues porque el pergamino, hay que pensar que esos documentos son los más solemnes y los más bonitos y vistosos, por eso esa representación cromática con colores, ya lo iréis viendo tranquilamente, son los más solemnes que salen de la chancillería castellana. Tienen que estar hechos de pergamino porque además duran en el tiempo. Prueba de ello es que han llegado hasta nosotros. Tenemos un patrimonio espectacular, hay bastantes documentos de estos, entre el archivo parroquial y el archivo del concejo. Y además, estos documentos, abajo, no sé si os fijáis, hay una y hay otra, hay muchos, los tenéis por todos sitios, aquí tienen un doblez. Este doblez, realmente el documento iba doblado, ese elemento se llama plica.
plica se llama ese elemento que además tiene unos agujeros, a veces veis alguna, está roto, tiene un agujero, le han metido un cigarro y tal, no es así, se llaman óculos y precisamente es para aguantar ese cordón que tiene aquí. Es un cordón que además también está estipulado como esos filos de seda, son hilos de seda, hasta el material estaba estipulado, y esa plica es un refuerzo en ese documento porque va a tener que aguantar un sello de plomo que tiene bastante peso y va a estar colgando el tiempo que esté colgando. De momento ya son milenarios, ¿verdad? Bueno, pues además de eso tienen también una estructura que está muy bien regulada. Por ejemplo, pues comienzan con una invocación religiosa que puede ser tanto verbal como simbólica. En muchos documentos también igualmente vais a ver otra rueda, lo que estáis aquí lo podéis ver. Lo primero que vemos es una rueda con una X y una P, ¿verdad? Realmente no es una X y una P. Ahora os lo explico un poquito. Esa invocación vais a ver también en algunos que hay unas letras, unas palabras un poco más destacadas, son cartelas, porque este documento cuando iba a ser leído en público, porque ese era el BOE de la época, esa es la forma de transmitirlo, se lee en público de una forma muy solemne, con ese gran tamaño, es una escenificación también, y entonces en esas palabras que están marcadas es donde se tiene que hacer énfasis en la lectura, porque Dios, porque la Virgen, porque el Rey Alfonso, es una forma de reverenciar esas personas o esas imágenes, ¿no? Luego ese círculo que os había dicho es la invocación simbólica también que se hace con ese símbolo. Ese símbolo, pues muchas veces se piensa que es el símbolo de Pax en latín, que significa paz, pero no es realmente. Estamos hablando de un crismón cristológico. Es un símbolo que se comienza a utilizar desde el siglo IV después de Cristo en la batalla del Ponte Milvio, Magencio y en fin, nos vamos muy lejos, pero esa X y esa P no es X y P, es una Xi y una Rho, son letras griegas, que son la K y la R en griego, porque son las dos primeras letras del nombre de Cristo, en griego Christos. Entonces eso se utiliza como tradición, lo vais a ver en muchos de ellos, y continúa después de esa invocación religiosa, pues además tiene la notificación. La notificación básicamente es a todos los que vieren y entendieren, pues que aquí se expresa de otra manera. Sea entendida esta carta, es de otra manera, muy curiosa. Ahí en este, por ejemplo, se lee muy bien, en otros está un poco más chiquitito, pero ese se lee perfectamente. La intitulación también, pues en esa intitulación tienen todos los títulos del rey. El rey Alfonso, rey de Castilla, rey de León, rey de Sevilla, rey de Córdoba, rey de Jaén, ¿verdad? Su padre ya los había reconquistado. Nos encontramos también que en esa estructura pues tiene una dirección a quién va dirigido todo eso, a los habitantes de no sé dónde o a todos. Luego viene también una disposición, qué es lo que vamos a legislar aquí. En este caso son confirmaciones, la mayor parte confirmamos el fuero que yo he leído en tal fecha, en tal día del rey tal, ¿verdad? Luego también, por supuesto, la sanción. Toda ley en la actualidad tiene un régimen sancionador. Si hay un abogado por aquí, seguro que lo entiende perfectamente, ¿no? Un régimen sancionador. Ahí también hay una sanción. El que no lo cumpla le va a pasar esto, esto y esto, ¿verdad? También hay un anuncio de validación con otra vez la intitulación del rey, otra vez porque el rey fulano, seguido también de los nombres de las infantas o infantes o su mujer, de todos sus títulos, y en esa validación se hace alusión al sello de plomo que todos tenían que tener, que era el que realmente estaba validando con fecha, con la data, que es como se llama. La data es muy curioso porque si nos acercamos, vamos a ver aquí, pues sobre todo en los otros, ¿no? En este se ve muy poquito, pero en los otros vamos a ver una data que dista 38 años con la que podamos leer ahí. Este es el que mejor se entiende y se puede leer. Entonces vamos a ver que hay una diferencia de 38 años. Se han equivocado los paneles. No se han equivocado los paneles, estamos hablando de la era hispánica. Resulta que todos estos documentos, lo mismo que la tizona del Cid que se encuentra en el Museo Arqueológico, tiene una fecha y está datado en la era hispánica. La era hispánica tiene una diferencia de 38 años con la nuestra, porque es cuando se pensaba, en el año 38 a.C., se pensaba que en ese año es cuando se había terminado de conquistar la península ibérica, aunque hoy en día sabemos que todo eso termina en el 19 a.C. con las guerras cántabras, ¿verdad? Luego
luego, aparte de eso, bueno, pues una cosa muy importante va a ser la rueda que tenemos aquí, ¿verdad? Que lo vamos a ver en muchos documentos. En esa rueda consta de varias partes. La primera, en el centro, como estáis viendo, las armas parlantes del reino, que se llaman el escudo, para entendernos, ¿verdad? En este caso Castilla y León. Luego tiene dos anillos concéntricos, uno más pequeñito y luego otro en el exterior. En el pequeño del interior lo que pone es la firma del rey, en este caso signo del rey Don Alfonso, creo que pone aquí, signo del rey Don Alfonso. Y en los del exterior, que es curiosísimo porque además están escritos en negativo y letra gótica preciosa, que normalmente pone el alférez del rey fulano de tal, la confirma. En el otro suele poner el mayordomo mayor de la corte, la confirma, fulano de tal, con su nombre y apellido. Estas son las dos personas más importantes del reino, porque uno es el jefe de las mesnadas reales del ejército y el otro es el que lleva las cuentas en la casa del rey, es el que lleva todos los dineros, ¿no? Debajo, bueno, a los lados de la rueda, si tenéis algún foro de tenéis algún privilegio de estos cerca, veréis unas listas con personas, ¿los veis algunos? Bueno, en esas listas con personas, los que estáis aquí, por ejemplo, todos estos son los confirmantes. Entre estos confirmantes hay gente curiosísima. En este documento en concreto podemos ver que está Boabdil Abenazar, el fundador de la dinastía nazarí, rey de Granada, vasallo del rey de Castilla, y que además es el que comienza la construcción de la Alhambra. Vamos a ver también otros nombres aquí, como por ejemplo Don Guy Vizconde de Limos, por ejemplo, vasallo del rey. Tenemos incluso también una serie de... Bueno, leed estas curiosidades aquí porque la verdad que están muy bien, están transcritas, y en esos lados van a estar esos confirmantes. Ojo, no estaban todos aquí en Castrojeriz, aquí firmando, rey de Granada, ¿no? Pero se sabía que teníamos permiso para tomar esa confirmación tuya. Tenemos papel de coso, carta blanca. Luego vemos que hay unas Fs también. Veréis que a los lados de la rueda hay unas Fs aquí muy largas, es curiosísimo. Bueno, pues es que cada nombre después tiene una especie de puntos suspensivos o de línea en la que pone una C. Y luego todo eso están englobados con esa F, que significa fulano de tal, sultano de tal, sultano de tal, y luego todos firman. Por eso tienen esas Fs, es curiosísimo, ¿no? Los nombres de estas gentes generalmente son la nobleza, alta nobleza, altos prelados, vienen también incluso magnates, grandes gentes de comerciantes del reino. Y bueno, luego debajo de la rueda pues hay otros nombres también muy curiosos, por ejemplo, el almirante de la mar, el adelantado en la frontera, el notario mayor del reino, incluso el escribano también. El escribano al final soy Pepe Pérez, lo que sea, y firmo en el día que coincide con no sé qué. Por cierto, anunciaros que en este, por ejemplo, se está hablando del rey Eduardo, el hijo heredero de Enrique de Inglaterra, que es el de la película Braveheart. Bueno, pues ahí viene escrito, ahí explico esas cosas, es muy, muy interesante. Y bueno, eso básicamente son estos documentos tan curiosos, de los cuales aquí hay expuestos tanto del archivo parroquial, lo cual agradecemos a don Enrique y a la parroquia, y por supuesto también del concejo, que agradecemos también al concejo esa disposición, y bueno, pues ahí están a vuestra disposición. Luego Javi nos quería comentar una reflexión, un alegato final que creo que es muy interesante escuchar. Gracias a todos por... Entonces, bueno, para finalizar, por decir que esto lo hemos hecho como una especie de vistas a un triple objetivo, ¿no? Los tres objetivos que nos marcamos, uno de ellos sería importante, el otro importantísimo y el otro simplemente vital. El importante, pues sería poner en valor el valor material de todo lo que tenemos aquí. Siempre hemos hablado o pensado en el fuero desde un punto de vista simbólico, en lo que se refiere a su importancia, pero por lo menos nosotros, estudiando esto, que bueno, esto lleva su tiempo, fotografiarlo, catalogarlo, datarlo, estar seguros, escribir esto, que nos perdone la gente que realmente sabe de esto, porque no somos una licencia de historia, igual hemos metido la pata y a mí me da mucho respeto hablar de historia, la verdad,
Pero bueno, aquí ha habido un trabajo y en ese trabajo pues, nos hemos dado cuenta que estos documentos en sí, por sí solos, son valiosísimos, son un auténtico tesoro. Y tenemos que ser conscientes de lo que tenemos y ponerlo en valor. Y esto se merece un centro de interpretación de los furos aquí en Castrojeriz, donde sirvamos y sea un activo más de nuestro pueblo, ¿no? Ese sería el primer objetivo, el importante. El importantísimo, el segundo, es ver esta exposición, encararla no tanto bajo el prisma de lo que es el punto de vista material, que también, pero también desde el punto de vista inmaterial. El aspecto simbólico de esto no deja de ser un viaje en el tiempo. Aquí lo que vemos son letras raras, legibles, que ahora entendemos un poco mejor con lo que nos ha explicado Cristóbal, pero esto es eso, es un vínculo con nuestro pasado, con nuestros orígenes, con esa gente que hace 1000 años pues tuvo que recobrar esto, tuvo que resistir, que defenderse, que legislar, pues para que aquí hubiera un futuro, ¿no? Y eso entronca con el tercer objetivo, con el vital, porque al fin y al cabo, ¿por qué hacemos esto? ¿De qué va esto? Porque queremos a Castrojeriz, porque queremos que Castrojeriz tire para adelante, que camine, que haya un futuro y que esto pues no se muera, ¿no? Y para que esto pase, pues evidentemente hay muchas cosas que no están de nuestra mano, ¿no? Pero otras sí. Y en estas últimas es importante pues que valoremos lo que somos, que nos conozcamos, que nos queramos, que nos enamoremos de Castrojeriz como pueblo, también como comunidad. Es una maravilla veros hoy aquí, ¿no? Entonces, aquí lo que hemos intentado es eso, es hacer un viaje al pasado, rebuscar entre nuestros orígenes y volvernos con unos valores de valentía y de acogida que proyectemos hacia el futuro. Castrojeriz hace 1000 años, antes de que llegara aquí el camino, ya cuidaba, ya acogía. Entonces, eso es lo que queremos que sea un poco el corolario, la conclusión de todo esto, que cojamos los valores y que juntos, todos como una comunidad, miremos al futuro. ¡Viva Castrojeriz! ¡Viva!